Hola, buenas tardes. En esta ocasión tengo el honor de presentar a mi colega, la licenciada en Derecho Frida Sofía Martínez Tejeda. Es egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Dentro de la destacada labor que ella tiene, es activista feminista y defensora de los derechos humanos en el estado de Oaxaca. Actualmente ella es la directora de la Red de Mujeres contra la Violencia, REMUVI, en donde en este colectivo conformado por mujeres dan acompañamiento a niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia desde las áreas jurídica y psicológica. Para mí, ella es una persona admirable y creo que mientras haya personas buenas en el mundo, este mundo puede seguir girando. En este momento en que la sociedad involuciona y nos volvemos apáticos, pues nos encontramos con que está Sofi Martínez a cargo de REMUVI. Yo la admiro mucho y es un honor para mí presentarla en esta tarde con una charla llamada La migración y los derechos humanos en México. Pues adelante, licenciada Sofi. Buenas tardes, muchas gracias. Primero, pues agradecer la invitación. Igual un honor poder compartir el Zoom con la licenciada Sofía Chávez, quien también le reconozco su trabajo y su lucha a favor de las mujeres. Pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de la violencia a los derechos humanos de las mujeres migrantes creo que en un momento en el que estamos a nivel Estado, a nivel mundo, de muchos casos de migración y poder tocar estos temas creo que pues es muy importante. En específico, porque las mujeres pues viven más violencias por la condición de ser mujer, por el machismo que permea mucho también en los diferentes estados en el mundo y pues es importante poder tener un contexto y poder incidir en la prevención de estas violencias. Quiero iniciar hablando un poquito de los conceptos de migración y de derechos humanos para poder tener ya una base y poder desarrollar cuáles son estas violencias que se están desarrollando más frecuente contra las mujeres inmigrantes. Si están las diapositivas proyectadas, ojalá ahí puedan avanzar a el concepto de migración. Otra. Bueno, pues explicarles un poquito que de acuerdo a diferentes organismos de protección a los derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, igual algunas universidades que han incidido en esta investigación, como la UNAM, han desarrollado el concepto de migración a este desplazamiento que tienen las personas de su lugar de origen a otros lugares, con la intención de buscar pues mejores condiciones de vida, salir de los círculos de la pobreza, de la violencia y buscar más oportunidades. Cuando una persona sale del lugar de origen, se le empieza a tener un término que se llama emigrante, que es quien se va. Y cuando llega a un lugar, se llama inmigrante, que es donde llega. Los factores que predominan más para que las mujeres, en específico hablando de las mujeres, que igual influye en las decisiones o la inmigración de los hombres, son los políticos, económicos, sociales, culturales, bélicos, entre otros. En específico también lo que mencionaba, la pobreza. La pobreza ha sido un factor muy fundamental para que las mujeres decidan buscar mejores condiciones de vida. Algunos también emigran por estudiar, por tener también mejores oportunidades de estudio. También emigran por encontrar mejores condiciones de trabajo y también en algunos otros casos, como lo mencionaba,
por conflictos políticos, bélicos o sociales dentro de sus mismos países que los obligan a tener que emigrar a otros lugares. Esta migración, enfocada un poquito en el tema de las mujeres, siempre se había denominado como un tema exclusivo de los hombres. Por eso cuando hacían el conteo de cifras de mujeres que emigraban, pues únicamente se enfocaban a los hombres y se invisibilizaba mucho cuántas mujeres estaban tomando la decisión de buscar otras oportunidades. Sin tomar en cuenta también que cuando contaban únicamente a los hombres, no contaban que en su mayoría muchos iban con sus familias, incluyendo una mujer. Ahora ya las cifras que maneja la unidad política de migración ya considera qué tipo de porcentaje es el que representa a la mujer que emigra de sus lugares de origen. Y este representa más de la mitad de 244 millones de hombres que deciden emigrar. Otra diapositiva, por favor. Ahora, ya tenemos un concepto de migración. Ahora, enfocar el concepto de derechos humanos, porque el tema habla de violaciones de derechos humanos y creo que es importante también, los que ya lo saben, volver a refrendar el concepto de derechos humanos. Los derechos humanos son todas estas prerrogativas sustentadas a la dignidad humana. Es decir, todas las personas tenemos derechos a ser tratados dignamente como seres humanos, no como cosas, no como algún objeto, sino como seres humanos. Estos derechos humanos, ahí está bien la diapositiva, estamos en derechos humanos, todavía no entramos a derechos de las mujeres migrantes. Estos derechos humanos son universales, es decir, todas las personas tenemos derecho a vivir dignamente, a vivir una vida libre de violencia, a tener servicios de salud, a tener una educación, a tener trabajos en condiciones dignas, sin salarios precarios, tener una vivienda y diferentes derechos que garantizan una vida digna. Un concepto que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Es decir, que estos derechos humanos le van a dar la dignidad a una persona. ¿Y dónde podemos encontrarlos o qué sustentan estos derechos? En específico, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diferentes tratados internacionales de que México es parte. Tenemos la Convención contra la Discriminación de la CEDAW, la Convención Belén do Pará, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes y diferentes tratados internacionales que se han enfocado en la protección no solamente específicamente de derechos humanos en general, sino también específicamente en derechos de las personas migrantes, que se ha considerado como un grupo vulnerable. No me gusta el término vulnerable, pero la sociedad ha puesto o ha determinado que sean grupos vulnerables, cuando no son grupos que son desafortunados por las condiciones y porque seguimos viviendo en sistemas muy patriarcales, sistemas con mucha discriminación y que han puesto a un lado a los que buscan o que salen a buscar una oportunidad de vida. Avanzando un poquito con las diapositivas, entrar un poquito en los derechos de las mujeres emigrantes. Si nos hacen el favor de poder avanzar ahí. No se ve mucho, pero algunos de los derechos que los tratados internacionales, la Agenda 2030 mencionan, son el derecho a la dignidad humana.
Tal vez voy a ser muy repetitiva en decir el derecho a la dignidad, pero es la base de todo, ¿no? Que las mujeres tengan condiciones que no sean vulneradas, que no sean abusadas, discriminadas. Tenemos también el derecho a el libre tránsito, que es que toda persona tiene derecho de circular libremente por el territorio mexicano. También tenemos el derecho a una vida libre de violencia, es decir, que las mujeres tienen derecho a vivir en condiciones sanas, sin ser agredidas, sin ser discriminadas, sin ser violentadas física, psicológica, económica, patrimonialmente. También tenemos el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En México, todas las personas, sin importar su origen étnico, nacionalidad o situación migratoria, tienen derecho a que se les garantice en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados, se cumplan con las formalidades esenciales y esté apegado a derecho. Es decir, que la ley se ejerza sin discriminación y con igualdad, como si se aplicara a una persona del el lugar en donde se tenga que aplicar. También el derecho a la asistencia consular. Cualquier autoridad en el Estado mexicano que detenga a una persona extranjera tiene la obligación de informarle sobre sus derechos. El derecho a la no discriminación, un derecho fundamental y que aborda los tratados internacionales, la constitución política, de que prohíbe completamente toda discriminación hacia las personas por su origen, residencia, condición social. Este derecho a la no discriminación es uno de los derechos más violentados en este caminar de las mujeres y hombres migrantes. Niñas y niños y adolescentes también. ¿Por qué? Porque no solamente las mujeres y los hombres salen a buscar mayores oportunidades, sino también niñas y niños y adolescentes forman parte de esta cifra de personas que migran de su lugar de origen. También el derecho a solicitar el asilo. En México, toda persona extranjera en caso de persecución por motivos de orden político tiene el derecho a solicitar el asilo. Y también un derecho es el derecho a la protección de la unidad familiar. Toda persona en situación de migración tiene derecho a que se le preserve y garantice su unidad o reunión familiar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. También estos derechos, así como se tienen derechos, en su mayoría son violentados por inclusive parte de personas que deberían de garantizar la justicia como autoridades. Si nos pueden ayudar con la otra diapositiva. Aquí se habla un poquito de algunas violaciones a los derechos humanos, como la atención médica por no tener papeles, la negativa de atender a las mujeres, xenofobia y rechazo de autoridades. Ahí se nos fue una S. Violación y abuso sexual, trata de personas, abuso de autoridad, discriminación, desaparición forzada, extorsión y tortura. Desde que las mujeres salen de sus lugares de origen, son víctimas a diferentes violencias. Veía hace unos días un documental en donde mujeres migrantes daban pues toda esta experiencia, platicaban de la experiencia que habían tenido desde que salieron sus lugares de origen hasta que llegaron al lugar donde querían rehacer su vida, querían buscar oportunidades. Y ellas mencionaban, está en el YouTube, que ellas antes de salir de sus hogares se inyectaban métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas durante el trayecto. ¿Por qué? Porque es una realidad que eran víctimas de violaciones y de abuso sexual por parte de las personas que contrataban para poder
llevarlas a algunos lugares para poder seguir su camino, y abusaban de ellas, de las mismas personas que se acompañaban para poder también trasladarse, desplazarse a lo largo hasta llegar a su destino, o de los lugares en donde buscaban el apoyo, buscaban trabajo o buscaban alguna alimentación para poder seguir su camino. Eran abusadas sexualmente, por lo tanto ellas ya sabían que ellas iban a pasar por esa situación y preferían antes tener una protección y no quedar embarazadas. Muchos de estos testimonios mencionan que cuando ellos querían acceder a atención médica en diferentes lugares de su camino, era negado este derecho a la salud. ¿Por qué? Porque no tenían papeles. ¿Por qué? Por su color de piel, porque cuando veían que se trataba de un inmigrante, ellos lo primero que decían, no sabemos de dónde viene, no sabemos cuáles son sus, como dicen colonialmente, sus mañas, mira hasta por el color de piel, ¿no? Mira esta persona, ¿por qué nos va a pedir ayuda? Y entonces cuando ellas se acercaban a pedir la atención médica, era negada, cuando es un derecho, el derecho a la salud. En este caminar también, ellas al buscar trabajo, precisamente porque no tenían papeles y porque tenían esta condición de discriminación por ser inmigrantes, eran explotadas laboralmente con horarios de explotación y salarios precarios que no ayudaban en nada ni para poder sostenerse en la alimentación, y trabajaban jornadas muy largas con trabajos muy forzados. Y por la misma condición en las que se encuentran, ellas no reclaman, no piden dignidad en los trabajos, porque muchas de ellas se encuentran de manera irregular como inmigrantes y temen a ser reportadas. Por eso las personas empiezan a abusar y ellas se someten a estos trabajos en donde su mayoría son, vuelvo a repetir, abusadas sexualmente. También han declarado situaciones de, vuelvo a repetir, violencia sexual, trata de personas, muchas de ellas en el caminar en municipios en donde la delincuencia organizada tiene mucha presencia y trabaja en redes de trata de personas, muchas son captadas para la venta de sexual, prostitución y diferentes fines, por lo cual muchas ya no llegan a su destino. Y también muchas son desaparecidas. Algunas desde este mismo delito de la trata de personas captadas son asesinadas, son desaparecidas y ya no vuelven a saber nada de ellas. Y se suman a la lista de mujeres desaparecidas y de mujeres asesinadas en algunos casos de nuestro país. También en este trayecto ellas son pues engañadas, les quitan sus pertenencias, les quitan hasta por la misma policía que llegan a detenerlas cuando los ven, les quitan sus pertenencias, les quitan su dinero, por lo cual se hace más difícil que ellas puedan llegar a su lugar de origen. Entonces, todo este trayecto que ellas emprenden, viven una serie de violaciones. Se ha insistido mucho en estas políticas migratorias que tengan perspectiva de género, porque lo mencionaba desde un principio, la migración siempre se había considerado como un tema de hombres y se invisibilizaba mucho este proceso que realizaban también las mujeres, por lo cual la ley de migración y diferentes tratados que se evocan un poquito más en el tema de la migración es realizada sin la voz de las mujeres migrantes, que al analizar y escucharlas
es muy diferente a lo que se plantea en estas leyes, en estos tratados. La manera tan vil, la manera tan despreciable, tan cruel con la que es tratada una mujer migrante, no se acerca tampoco ni un mínimo a la realidad que se plantea en informes, en cifras, en leyes, en tratados. Eso hace que pues, se siga invisibilizando la realidad de lo que sufren las mujeres durante su migración. En la otra diapositiva se plasma una cifra de personas en situación irregular de migración. Esta cifra la emite la Unidad de Política Migratoria y nos muestra que desde el 2018 al 2024, mayores en hombres y mujeres, pues es más grande la cifra de hombres que emigran. Sin embargo, la cifra de mujeres también es un número considerable. En hombres mayores de 18 años, la migración asciende a 1.161.873 personas que emigran. De mujeres, la cifra es de 453.639 mujeres que emigran. Y así va bajando la cifra dependiendo de la edad. Si se dan cuenta, hasta los 11 años en mujeres ya existe un número considerable de niñas, adolescentes también en la cifra de 12 a 17 años que emigran. Muchas lo hacen de manera sola. Si para una mujer ya de 18 para arriba es difícil este proyecto, este proceso de migración, para las niñas y a las adolescentes es más difícil. ¿Por qué? Por su edad. La mujer, por ser mujer, sufre más violaciones. Ahora que suma la desventaja de la edad, pues son objeto de más violaciones, de ser una niña de 11 años, de 12 años a los 17, no puede conseguir un trabajo, por lo cual va a expensas de lo que pueda tener o lo que pueda conseguir con trabajos irregulares, no trabajos que garanticen estos derechos laborales. Son más víctimas de abuso sexual y violaciones sexuales, de desapariciones, de asesinatos, de feminicidios y de esclavitud o trata de personas, hasta del delito de tortura. También en la otra diapositiva nos muestra los países que predomina más el tema de la inmigración. Tenemos a Honduras, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Ecuador, Cuba, pero entre todos estos países, Honduras predomina más la gente que decide emigrar de ese país, con 469.866. Estas cifras únicamente abarcan del año 2018 al 2024. Y son cifras que en su mayoría también no son tan precisas porque pues hay muchas personas que emigran y que son números que no son considerados. Estos números o estas cifras las obtienen de las personas que son reportadas y pues van sacando un aproximado de las personas que están migrando de su país de origen a otros países. Tenía también la intención de presentarles un video en donde habla de estos testimonios de mujeres que emigran. Sin embargo, por complicaciones de pues la computadora que no se pudo proyectar, tendré que omitirlo. Era como para cerrar ya la presentación, porque básicamente la intención es de que podamos describir las violaciones de los derechos de las mujeres en base también a hechos reales que han sucedido. En específico, lo mencionaba la licenciada Sofía, nosotros desde nuestro colectivo, que se llama Red de Mujeres para una Vida de Violencia Removi en el estado de Oaxaca, hemos abordado 5 casos de mujeres migrantes,
las cuales en su mayoría se trata de violaciones y abuso sexual durante su trayecto, algunas por autoridades de la policía municipal, de donde ellas pasan, una en específico por una detención arbitraria en donde le quitan a sus hijos por únicamente ella recorre unos 5, 6, 7 metros para poder llegar a un río y poder bañarse y sus hijos se quedan en un lugar, llega la policía, se los quita y lo que argumenta la policía es que la señora se encontraba tratando de asesinarlos, por eso le quitan a los niños. Ella es golpeada, es abusada en la cárcel y pues reportada a su lugar de origen. Y pues estos casos nos ha dado como pues una visión más cercana a las violencias que en realidad viven las mujeres migrantes. A nivel nacional se hablan de, lo vuelvo a repetir, tratados de la Agenda 2030, en donde habla de que el gobierno del Estado debe de garantizar políticas públicas, las cuales garanticen la dignidad, la prevención, la condición de vida y trabajos inhumanos, el abuso físico y sexual, los tratos degradantes, garantizar los derechos de los migrantes, la libertad de pensamiento, de expresión y de religión. Sin embargo, en la práctica son cosas que no han pasado, las mujeres siguen sufriendo violencia, siguen siendo agredidas, las políticas en migración que deberían de garantizar no están haciendo efecto, precisamente porque pues no está hecho con la realidad de lo que pasan las mujeres en su desplazamiento a sus lugares en donde quieren buscar una vida digna, en su mayoría hacia los Estados Unidos, los lugares, los centros de detención en donde ellas donde las ponen a disposición cuando son detenidas por ser migrantes irregulares, son lugares en donde las condiciones son muy precarias, se encuentran en lugares de 10 por 10, sin, hay muchos sin condiciones para que ellas estén, sin lugares en donde ellas se puedan bañar, no les ofrecen comidas, no les ofrecen los servicios de salud, como si estuvieran en la cárcel, en vez de ser lugares en donde ellas pudieran pues tener un espacio seguro, un espacio donde se puedan refugiar, donde puedan, pues, si ya son detenidas, por lo menos estar en la espera de que se les informe cuál va a ser su condición, cuál va a ser el paso a seguir desde su detención. Sin embargo, pues estas condiciones no pasan, no les permiten comunicarse con nadie, ni tener el acercamiento con el consulado de sus países, son eh, incomunicadas completamente, como si estuvieran privadas de su libertad, como si estuvieran en una cárcel, cuando debería ser, vuelvo a repetir, otro tipo de espacios. Entonces, creo que es importante empezar a incidir en políticas migratorias que ayuden en realidad a las mujeres, que garanticen su seguridad y una vida digna. En su mayoría, repito, son mujeres que buscan condiciones más oportunas, de oportunidades, no solamente para ellas, muchas cuentan con niños, con niñas, adolescentes, que quisieran darles mejores oportunidades, sin embargo, no lo pueden encontrar en sus países y deciden pues trasladarse a otros puntos. Entonces, ese sería un poco de mi intervención. Si hay algunas preguntas, pudiéramos avanzar para poder pues tener un poquito más de interacción.
Bueno, hay una pregunta que dice que si considero que los tratados internacionales son suficientes y que es la corrupción en México quien nos atrasa. Claro, lo veíamos en los diferentes casos de violencias y diferentes hechos que han sucedido tanto en mujeres migrantes como en general en el ámbito de la mujer y las violencias que se generan en contra de las mismas, que no sirve de nada que contemos con leyes, no sirve de nada que contemos con tratados internacionales de protección si no se van a implementar, si en la práctica no van a hacerse valer. Muchas mujeres que acuden a fiscalías a denunciar, que acuden a diferentes lugares para denunciar diferentes situaciones de violencia, no son atendidas, llegan a presentar denuncias por cualquier delito y la policía no implementa, supongamos, la ley de acceso a una vida libre de violencia, no hace referencia eh, a la Convención en contra de la eliminación de la CEDAW, ni a la Convención Belén do Pará, no toman estas referencias que son muy importantes porque por eso fueron realizadas, para atender en específico y hacer este énfasis en el respeto a los derechos de las mujeres que se deben hacer valer. Por lo tanto, si no son tomados en cuenta, nunca van a tener un valor porque pues las autoridades no lo van a implementar. Efectivamente, cuando no hay las, el problema de migración irregular, que al no haber un registro de las niñas, adolescentes y mujeres que están cursando este desplazamiento hacia hacia otros países, otros lugares, son víctimas de diferentes violencias que en un dado caso, si habláramos de una desaparición a una trata de personas, pues no se sabría, se quedaría impune, nadie sabría que tal persona está desaparecida, únicamente sus familiares, ¿no? Y ha habido casos en donde se han pronunciado por diferentes mujeres que han desaparecido en su trayecto. Sin embargo, el país en donde se encuentre se lavan las manos porque precisamente dice, bueno, yo no tengo registro de que haya pasado por este estado, por lo tanto yo no me hago responsable, no las busco y queda en impunidad. Efectivamente, la misma Guardia Nacional y la misma Policía de Migración que debería pues ser un primer receptor y atender y ayudar a las mujeres que se encuentran en estos desplazamientos migrantes, son los primeros que los extorsionan, que los agreden, que los desprenden de sus pertenencias, que abusan de su autoridad y que pues vulnera más a las mujeres y hombres migrantes. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es tu sugerencia para poder ayudar a estas mujeres? Creo que es importante que cuando hablábamos de políticas migratorias, estas políticas sean, primero, en realidad, implementadas, pero que tengan esta perspectiva de mujeres migrantes. No puedes hacer tus leyes, reformar a favor de un cierto sector si no tienes con claridad en presente las necesidades que son las necesidades básicas y fundamentales. Entonces, creo que estas políticas migratorias tienen que ser de la mano con personas que hayan pasado por este desplazamiento y que desde sus experiencias y condiciones que vivieron puedan ayudar a elaborarlas, para que así se tenga un contexto real de lo que pasan las mujeres y los hombres que emprenden estos desplazamientos. Sí, si se puede proyectar el video, agradecería.
es el de acoso sexual y seguramente abusos. Ramón Bragaña tuvo la oportunidad de platicar con una mujer venezolana que le dio su testimonio. Adelante, Ramón, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes allá en Oaxaca. Es parte de la crónica recurrente en las mujeres de diferentes países centroamericanos que transitan por territorio mexicano y principalmente a su llegada al estado de Oaxaca, narran cómo son acosadas sexualmente. Algunas han sido testigos de cómo desvisten a sus compañeras, cómo abusan de ellas. Esto lo tienen que hacer porque muchas veces la delincuencia organizada, los delincuentes locales, Magda, abusan de ellas. Y en torno a esto, pues de lo complejo que es subirse en autobús por parte de los migrantes, los obligan a caminar, los obligan a meterse por brechas, por cerros, que son víctimas fáciles de estos acosadores. Vamos a escuchar a Kimberly, una migrante venezolana de 19 años, y viene acompañada de sus papás y que nos comparte esto a Milenio. ¿Por qué corremos mucho peligro? Porque hay gente mala. Como también nos hemos encontrado por el camino gente buena, pero más gente mala aún. No, hay personas que hemos conocido que han sido abusadas, las han tocado, las han desvestido, le han puesto a hacer mil y un cosas, verle sus partes, tocárselas, y eso es muy difícil para uno como mujer en realidad superarlo, porque uno viene de una travesía donde uno quiere salir adelante, uno quiere es vivir, por decirlo así, en un lugar donde uno pueda tener más o menos paz, cosa que en nuestro país ha estado muy difícil y huimos de ahí por la situación. ¿Se sienten acosadas sexualmente ustedes? Sí, en realidad sí. Hubo un caso incluso en uno de los terminales que una muchacha estaba orinando y hubo un señor que se sacó su miembro y empezó a hacer cosas ahí afuera. O sea, nos sentimos acosadas. Y bajándonos de los buses a ponernos a caminar, imagínese usted cómo nos sentimos, que no sabemos si en uno de esos montes vaya a haber un hombre o alguien acosándonos y nos puede jalar para ese monte y hacernos cosas malas. En realidad que no queremos. Por eso uno no busca caminar como tal desde un principio, sino tratar de esquivar esos problemas que pueda tener uno. Hay gente mala, dice Kimberly. Ramón, efectivamente, hay depredadores en el camino de los migrantes que se aprovechan de, pues, de su estar precisamente en el territorio de México y lastiman, sobre todo a las mujeres, lastiman pues de una y mil formas. Estas personas que vienen huyendo muchas veces de la violencia, de la pobreza, de la falta de oportunidades y se topan acá en nuestro país, en vez de con una mano amiga, con depredadores, con gente mala, como dice Kimberly, y sin que nadie pueda hacer nada, sin que nadie las defienda, porque parece que la autoridad pues simplemente desaparece, está evidentemente desaparecida para el cuidado de estas personas. Muchas veces es la propia autoridad la que termina por negarles la oportunidad de tener pues una vida más segura, una vida cotidiana en donde se sientan a salvo, Ramón. Trayecto seguro, Magda. Estaría muy bien que se implementaran oportunidades para que ellos pudieran viajar en autobús, transitar. Hay muchas mujeres, hay mucha presencia de mujeres en este flujo migratorio a diferencia de otros años, Magda, y esto pues incrementa el riesgo de que sean acosadas y muchas veces sean violadas. Y niños pequeños que merecen una oportunidad de vivir mejor, Ramón. Gracias por compartirnos esta historia. Y por supuesto, seguimos exigiendo que haya una mano amiga por parte de las autoridades y que les dé facilidades a los migrantes para transitar acá en nuestro país. Muchas gracias, Ramón Bragaña, como siempre, allá en Oaxaca. Pues esta es la historia de muchas mujeres que han decidido salir de sus países con la esperanza de llegar a los Estados Unidos
en una ruta de miedo, de hambre, de violencia. Ellas vienen de diferentes partes, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y deben de recorrer, atravesar los más de 5.000 kilómetros de México para llegar a la frontera, y pues muchas de ellas son violadas, abusadas, torturadas, víctimas de desaparición, y para algunas eso es el precio de llegar a Estados Unidos y buscar una vida digna, buscar mayores oportunidades, eh, buscar condiciones en las que ellas puedan tener un futuro adecuado, una educación, tener la oportunidad de un sistema de salud digno, de diferentes cosas para poder tener una vida digna. Entonces, estas son historias que no solamente le pasa a una mujer, sino a todas las mujeres que deciden tener este trayecto. Pues esa es mi participación. Espero les eh, haya sido un aporte para quien nos haya visto, y nos deje esta espina de seguir incidiendo o de incidir si no nos encontramos en esa línea, en salvaguardar los derechos de las mujeres, no únicamente en el ámbito de las diferentes violencias, sino también en como la violencia física, psicológica, patrimonial, sino también estas violencias que son víctimas las mujeres que deciden buscar una vida digna. Si hay alguna otra pregunta, o a los organizadores. Tema nos hace reflexionar sobre nuestra participación dentro de la sociedad, no quedarnos ciegas y tratar de contribuir a que la justicia sea cumplida. A veces levantar la voz no es tan simple, yo te lo he comentado, pero es hora de que la levantemos porque somos una sola, ¿no? Independientemente de la nacionalidad que tengamos, una mujer es igual en todas partes, somos ciudadanos del mundo. Desgraciadamente no hay respeto. La gente del Instituto Nacional de Migración se pone de acuerdo con los del ADO, les venden en el ADO los pasajes y les dicen, tienes que llevar dinero para que te dejen pasar en el retén. Y en el retén ellos no están identificados. ¿Por qué? Porque roban. Y también la Guardia Nacional está inmiscuida. Eso es muy triste en nuestro país porque ellos se quedan en estado de indefensión, los bajan en la noche a los niños, a las niñas, y realmente no sabemos a dónde van. Los pueden desaparecer y no pasó nada, ¿no? Porque primero les quitan sus documentos. Entonces, yo creo que es importante, Sofi, como tú, que levantes la voz, y no solamente tú, ¿no? Invitamos a otras abogadas, compañeras pues que se unan, ¿no? Nuestro granito de arena siempre será importante, y este tema, pues es muy triste porque ocurre en nuestro país. Nuestro país es el paso hacia Estados Unidos, y entonces se generan muchas violaciones. Y entonces debemos de aprender, ¿no? Hay muchos tratados internacionales, pero desgraciadamente en México no se respetan. Por lo tanto, yo creo que es muy, muy importante abordar estos temas para que nosotros sepamos qué es lo que pasa, Sofía. Así es, licenciada. Como lo comenta, las violaciones son demasiado recurrentes en estos desplazamientos migratorios, y pues la justicia para ellos es invisible, nunca pueden acceder precisamente por sus condiciones irregulares. Y creo que eso es lo más lamentable, porque al momento de que ellos son víctimas de algunas de estas violencias, pues únicamente tienen que callar y seguir su paso hasta poder llegar a su destino.
Me dicen que hay unas preguntas en Facebook, pero no las puedo ver. A ver si Aday nos ayuda un poquito. Licenciada, no las puedo ver. ¿Te encuentras por aquí? Vamos a dar unos minutitos porque no veo esas preguntas en Facebook que te quieren hacer, Sofi. Yo igual no las puedo. Permíteme, ¿sí? Un momento, por favor. ¿No las ves? No. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Bueno, nos comenta Ivonne Pérez Aragón. Buenas tardes. ¿Considera que las legislaciones y los métodos establecidos en el Estado mexicano son suficientes? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Sofi. Lo comentaba hace rato con la pregunta también que me hizo la licenciada Sofía, que creo que no va a ser suficiente si no se hacen valer las leyes y los tratados internacionales. Menciona la Agenda 2030 que en los procesos migratorios se debe de garantizar pues la erradicación de la violencia, condiciones dignas, oportunidades, el derecho a la salud y diferentes derechos a quienes decidan migrar hacia otros lugares, y que el Estado debe de garantizar la seguridad de las personas que decidan emigrar. Sin embargo, lo vimos ahorita también en el video, no se está garantizando eso. ¿Por qué? Porque es la misma policía, son las mismas autoridades que extorsionan a las personas que se encuentran, que les niegan el paso, que les piden dinero para poder pues llegar a sus lugares, a sus destinos, o son las mismas autoridades que hasta los hacen el señalamiento para que en su momento, si pasan por municipios en donde la delincuencia organizada predomina y ven que es un grupo en donde van muchas mujeres, se lleven a las mujeres, sean víctimas de trata de personas, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser que los tratados internacionales le digan, exhorten a los gobiernos que protejan las rutas, protejan a los migrantes, se les garantice que van a tener un paso sin violencia, etcétera? Y son estas mismas autoridades de los municipios quienes pues evitan eso, quienes son los que las extorsionan, quienes son los que las violentan. Entonces, no vamos a poder lograr que se ejecute una ley si no tenemos personas quienes van a estar a cargo capacitadas para que esto se haga valer. O si las tenemos y ni siquiera tenemos la mínima intención de capacitar a personas que estén encargadas de garantizar que el paso de los migrantes sea un paso adecuado, sin preveniendo este tipo de violaciones que son identificadas, que vuelvo a repetir, no es el primer caso que denuncia una situación así y que pues no ponen un interés por prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, cuando empezó el proceso migratorio muy fuerte en nuestro estado, pasó como un mes, como 2 meses, si no me equivoco, y después de esos 2 meses en donde empezó a sentirse
el paso de los migrantes en el estado de Oaxaca, se pronunció la Defensoría diciendo que iba a garantizar que los migrantes se defendieran sus derechos humanos. ¿Cómo puede ser que tu organismo de defensa de los derechos humanos te pronuncies 2 meses después de que ya han pasado y que empiezan a transitar mujeres, niñas y adolescentes, cuando tú lo tienes que hacer desde el primer momento, de no solamente cuando venga un buen número de migrantes, sino que tienes que tener ya un protocolo de atención? Si lo tienes, ¿por qué no lo implementas de atención a quienes hacen este desplazamiento? Porque como lo mencionaba la licenciada Sofía, México es un país de paso para los Estados Unidos, o sea, tienen que pasar por nuestro estado, por diferentes estados para poder llegar a su lugar de destino. Entonces, tenemos leyes, tenemos pues la misma Constitución que te obliga al Estado a garantizar la defensa de los derechos de las mujeres, niños, adolescentes y hombres, y pues no se está implementando. ¿Me escuchan? ¿Por qué los migrantes y en específico las mujeres migrantes son consideradas como un grupo vulnerable? Y luego nos comentan, ¿qué pasa cuando la migración se convierte en un problema social? Y una tercera pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar una mujer migrante o en general un migrante en un centro de detención? ¿Me puedes decir la primera pregunta? ¿Por qué los migrantes y en específico las mujeres migrantes son considerados como un grupo vulnerable? Ok, bueno, siempre se ha visto a las mujeres como un grupo vulnerable, es decir, que puede ser objeto de más violencias por las desigualdades en las que nos encontramos, o bueno, en las que nos han puesto, ¿no? La desigualdad por ser mujer, súmenle ahora tal vez la desigualdad por la edad, a eso súmenle la desigualdad por la condición económica, a eso súmenle las condiciones económicas, súmenle a lo mejor si vienen de alguna comunidad, a eso súmenle ahora, supongamos, en las mujeres migrantes, mujeres de color, mujeres por su edad, o sea, son factores, características que tenemos y que se vayan sumando de acuerdo a la persona, que hacen que nos consideren como un grupo vulnerable. Entonces, lo que pasa en los procesos de migración, que como las mujeres ya somos consideradas también como un grupo vulnerable, pues somos más expensas a vivir diferentes tipos de violencia. Supongamos, es muy difícil, pasa, pero hay más cifras de mujeres abusadas durante este desplazamiento que hombres abusados. Es más recurrente a las mujeres que no les dan trabajo, migrantes que no les dan trabajo, que a los hombres. Por lo regular, los trabajos que obtienen los hombres siempre son como de ayudantes, de chalanes, chalanes para cargar, etcétera, etcétera. Y son trabajos que dicen que no pueden desarrollar una mujer. Entonces sufren otra discriminación por ser mujeres. Entonces, todos estos elementos
que al final del día se van haciendo todo un conjunto de cosas que nos ponen en desigualdades, pero son también estos estereotipos que nos han puesto en este nivel de desventaja. Entonces, si nosotras que no nos encontramos en este proceso de migración, somos vulneradas, somos violentadas y discriminadas, nos encontramos en un estado de desigualdad. Las mujeres que deciden emigrar y pasan por otros lugares que no son su lugar de origen, sin papeles, muchas en condiciones muy difíciles, pues son elementos que se agregan a las desigualdades y las coloca en este punto de vulnerabilidad. Como lo vuelvo a decir, no se le debería de decir así, porque el mismo Estado, los mismos estereotipos, este mismo sistema patriarcal que nos ha querido mantener en esta bola de desigualdad, nos ha puesto como en ese centro. Sin embargo, deberíamos de nombrarlo como mujeres que están en desventaja por los estereotipos en los que vivimos, que han puesto al hombre más en una escala arriba de la mujer en muchos aspectos. Y eso no es nada como hablando en contra de los hombres, sino que es una realidad, y lo vuelvo a mencionar, es más fácil que violen a una mujer que a un hombre. Es más fácil, es más recurrente y más fácil que quiten de sus pertenencias a una mujer que a un hombre. Entonces, ese es el estado de vulnerabilidad que nos ha puesto a nosotras las mujeres. Luego se me van las preguntas, pero la otra pregunta hablaba de cuánto tiempo puede durar una persona en los centros de detención. Son 6 meses detenidos en un centro de detención. Y en estos meses tienen que ser comunicados, tienen que tener condiciones óptimas para que ellos puedan ser reportados, pero en muchas ocasiones pues no se hace así, los tienen en lugares donde no hay ni siquiera donde puedan acostarse, sucios, no les dan de comer, no reciben atención médica, etcétera. A este espacio de lo que callamos las mujeres y nos compartas tu experiencia, tu pasión, esa voz que siempre levantas. Y pues no me queda más que darte las gracias. Es un honor tenerte y esperamos que no sea la primera vez, que sigamos trabajando en conjunto. Y de mi parte es todo. No sé, Adaí, si quieras comentar algo más. No, nada, al contrario, agradecerles a las dos su apoyo, su participación, reconociendo siempre el trabajo excelente de ambas. A las dos Sofías, pues bueno, todo mi reconocimiento, todo el reconocimiento de lo que callamos las abogadas. Una disculpa porque hoy no pude estar presente de manera con la cámara, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Y resaltar también el trabajo que has venido haciendo, Sofía Martínez, con Removie, invitarlos también para que sigan tu página, para que conozcan tu trabajo, para que se unan a la causa y para que también compartan las actividades que están realizando, porque son actividades que las realizan pues incansablemente. ¿Ya cuántos años tienen, Sofi, de este trabajo? Ya tenemos 3 años desde que se fundó el colectivo, y estos 3 años pues nos hemos dedicado al acompañamiento legal y psicológico de niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Oaxaca. Así es, pues bueno, les recordamos el nombre es Removie, para que sigan la página, para que sigan también el trabajo que están realizando. Y pues bueno, nosotras muy contentas porque estamos colaborando también con Removie y se vienen actividades que vamos a venir realizando con ellas aquí en el estado de Oaxaca,
agradecerles a todas las diosas que se conectaron. Esperamos que esta información les sea útil a ustedes y también principalmente a las mujeres que han sido víctimas de estos abusos a sus derechos humanos, a los familiares que compartan la información y también si tienen dudas y les gustaría que comentáramos próximamente sobre algún tema en específico, si tienen también alguna situación real o buscan asesoría, pues con muchísimo gusto se pueden comunicar con la licenciada Sofía Martínez, con la licenciada Sofía Chávez, o aquí al proyecto de Lo que callamos las abogadas. Por ahí Diana nos comenta, buenas tardes, ¿qué asociaciones apoyan a los migrantes? En el estado de Oaxaca, no sé si tengas algún dato de algún nombre, Sofía. Me parece, bueno, Removia es un hecho. Sí, y aparte hay asociaciones que sí se especializan directamente con el tema de migración. No recuerdo el número ahorita, pero sí hay, creo que son 2 asociaciones como que conocidas que se dedican a eso, y pues han apoyado mucho. También incluso hay un comedor que se pone en la central, tiene un nombre Mije, si no me equivoco, y también han incidido mucho en ayuda a las hombres y mujeres migrantes. De acuerdo, y también tuvimos la oportunidad en el mes de febrero, invitamos a una de las representantes de Asylum Access México. Esta organización también es muy fuerte y a nivel nacional tiene presencia en varios estados. Entonces sería cuestión de buscar el nombre, googlearlo y checar si tienen presencia en su estado. Yo creo que les va a ayudar mucho, no sé de dónde seas. ¿Eres Diana del proyecto? Si eres Diana, estás en Monterrey, entonces sí, allá. Pero si no eres la misma Diana, hay que checar en qué estado estás y si tiene presencia. Y pues bueno, igual les podemos hacer una búsqueda de nombres de asociaciones y se las dejamos aquí en los comentarios. Pues muchísimas gracias, Sofi. Nuevamente les agradecemos mucho su trabajo, su tiempo y a las diosas que se conectaron. A todos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Muchas gracias, Liv. Bonita noche a todos.